están? Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la escuela por invitarme a platicar con ustedes de este tema, que es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y específicamente de los derechos político-electorales. Entonces, a lo largo de estas 2 horas y el día lunes vamos a estar hablando de cómo se compone el sistema interamericano y específicamente cómo se relaciona con los derechos político-electorales. Primero voy a hacer una exposición. Esta sesión la pensé más como una reflexión en donde podamos tener un marco global de cómo funciona el sistema, de para qué sirve, de cuáles son sus órganos, de qué tiene que ver o cómo se relaciona con los derechos políticos. Y luego la segunda parte del día de hoy tiene como intención abordar un caso, que es un caso importante, paradigmático, y que nos permite revisar ya el sistema interamericano en acción. Es el caso Castañeda-Gutmann. Algunos de ustedes ya lo conocerán un poco más que otros, pero sigue siendo, a pesar de que es el primer caso en donde el sistema interamericano o la Corte Interamericana condenan al Estado mexicano, y a pesar de que esta condena se emitió hace cerca de 14 años, sigue siendo un muy buen caso de estudio, de reflexión, y vale la pena profundizarlo. Entonces, en la medida en que lo vayamos revisando, vamos a ir viendo también en manera activa cómo se activa la jurisdicción de este sistema. Y mi intención es que al final de la clase dejemos un espacio para reflexionar conjuntamente entre ustedes y a mí, que me toca liderar esta sesión, las cosas que vamos a ir platicando, ¿no? Por qué es importante el sistema, entre otras cosas. Y la sesión del lunes la tengo reservada para ver un caso, bueno, el caso Castañeda-Gutmann es un caso mexicano, donde la condena se hizo al Estado mexicano, y me gustaría que en la sesión del lunes abordáramos otro caso distinto. El que vamos a revisar hoy tuvo como contenido el derecho sustantivo a ser votado, pero me gustaría que en la sesión de lunes revisáramos otro caso de otro país, Bolivia en particular, en donde el sistema se ha pronunciado sobre el derecho de protesta en un contexto de violencia generalizada. Si alguno de ustedes ubica, y si no, bueno, ya haremos la contextualización ese día, pero en Bolivia, con motivo de un intento más del presidente Evo Morales de participar en las elecciones generales para la presidencia de la República, generó un descontento social bastante importante que derivó en diversos actos y protestas que además tuvieron como consecuencias la pérdida de vida de muchas personas. Entonces, este caso es también interesante, y esa es la manera en que abordaríamos el sistema y en su relación con los derechos político-electorales, y a partir de estos 2 casos concretos. Para la sesión de lunes, si quieren ir también preparándose, documentándose, viendo alguna noticia, pues será muy útil para la parte cuando reflexionemos conjuntamente cómo se lee esto. Bolivia tiene una particularidad interesante, la revisaremos, porque también en el 2017 hubo digamos, un conato o un contexto en donde parecía que Bolivia iba o podía ser o expulsado del sistema interamericano, o al menos del Consejo General de la OEA, o bien Bolivia podía salirse y desconocer el sistema, porque en medio había una serie de pronunciamientos que cuestionaban esta reelección constante, quizá
parecía infinita de Evo Morales, el presidente de entonces de Bolivia. Entonces, bueno, pues empezamos. Siéntanse, por favor, más como si estuviéramos en un espacio de reflexión que como en una clase, porque es viernes, porque ya para este momento de la semana todas y todos cumplimos con un montón de deberes y de responsabilidades profesionales. Y entonces, bueno, no hay necesidad de ponernos tan serios ni tan solemnes. Acá no nos vamos a aprender artículos. Creo que es más interesante si entendemos el sistema en acción, porque tanto la Carta Americana como toda la normatividad ahí está y la pueden consultar en cualquier momento, ¿no? Lo cierto, lo importante, pues sí, es que hay que partir de que el sistema es un mecanismo, o una buena manera de conceptualizar el sistema interamericano, ¿no? O este sistema regional de derechos humanos es como un mecanismo, tanto de promoción como de protección de los derechos humanos. Y pues dentro de este grupo de derechos humanos están los derechos políticos. Pero es importante pensarlo así, como lo es una instancia de tipo supranacional, que conjunta el acuerdo de varios países, ¿no? el acuerdo y las preocupaciones de varios países en torno a la construcción de mínimos que se estiman indispensables para que las sociedades puedan transitar sus asuntos internos de manera pacífica. En ese sentido, el sistema interamericano, así a grandes rasgos, se compone de dos órganos muy importantes. Por un lado, tenemos a la Comisión Interamericana y por el otro a la Corte Interamericana. Ambos son interdependientes. Cada uno se integra por 7 miembros. En el caso de la Comisión Interamericana, pues son elegidos por una Asamblea General, y en el caso también de la Corte, pues son propuestos por los países. La Comisión Interamericana se crea en 1959 y la Corte Interamericana se crea hasta 1979, o sea, hace 42 años. Y en el caso de, bueno, en cuanto, si se las quieren imaginar un poco en cuestión de territorio, la Comisión Americana tiene su sede en Washington, D.C., y la Corte Interamericana tiene su sede en San José, Costa Rica. Entonces, también para que vayan pensando si quieren trabajar en una o en otra, donde prefieren vivir, si en Estados Unidos o en San José, Costa Rica. Quizás es importante decir que la primera sentencia de la Corte Interamericana se dicta en 1988. Y esto es importante sobre todo para pensar un poco la madurez del sistema o su antigüedad, o los tiempos que toman los procesos de consolidación. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Tengo aquí unas sirenas. Muchas gracias, Virna. Que tengo aquí unas sirenas y pienso que ustedes están escuchando lo mismo que yo. Bueno, si grito es porque está acá la patrulla con todo. Entonces, les decía que esto es importante porque sobre todo lo vamos a ver en el derecho internacional, ¿no? Dentro del derecho internacional ahora estamos ubicados en esta parte regional, ¿no? Del sistema interamericano. Pero podemos ir identificando que toma mucho tiempo, quizá los primeros esfuerzos por consolidar los espacios de discusión y luego tener las cartas. Ahorita vamos a ver cuáles son los principales instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos, que no para que no las aprendamos, pero sí es importante saber que existen un conjunto de ordenamientos, de convenciones, de protocolos, que vamos a ir viendo que son importantes para dotar de significado a todo el conjunto de, no solamente de derechos que reconoce el sistema interamericano y que leído o visto de otra forma, pues es
el conjunto de obligaciones que los estados se comprometen a observar. Ya veremos que una de las características de la jurisdicción de la Corte Interamericana y de las sentencias que emite es esta vincularidad, sí o sí. No hay espacios para poder desconocer ya sea la jurisdicción o los compromisos, o si lo quieren decir de otra manera, las obligaciones. Entonces, esto creo que es importante si consideramos eso, o sea, si pensamos en una línea de tiempo, porque es hasta, les decía, 1988, cuando la Corte Interamericana emite la primera sentencia, y es hasta el año 2016 cuando se emite la primera sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano. La 2016 es hace, ¿no?, 16 años. No tiene tanto, ¿no? Entonces, en cuanto a la Corte Interamericana, hay que pensar que también esa tiene dos grandes componentes. Uno es una jurisdicción consultiva, en donde los países pueden plantear consultas, y una jurisdicción contenciosa, en donde se activa toda esta fase litigiosa y estos enjuiciamientos de tipo supranacional. Los principales instrumentos del sistema interamericano los vamos a encontrar sobre todo en 7 instrumentos. Uno es la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes. Creo que todavía se llama del hombre. Hay que pensar que esta declaración es de 1948. Esto es importante porque es una época en la que todavía no había esta sensibilización que hoy tenemos en torno a los derechos específicos en materia o con contenido de género y por tanto con lenguaje incluyente. Después de eso ha habido una evolución, por supuesto, en la manera en que se nombran los derechos y los sujetos de los derechos o las personas sujetas de derecho, y esto ha tenido un impacto en muchas legislaciones ya a nivel doméstico. Hay constituciones políticas, no es el caso de México, por supuesto, en donde ya todo el tiempo se habla de los hombres y las mujeres con lenguaje de género. Incluso en países que nosotros podemos considerar menos desarrollados, al menos económicamente, que nuestro país, por ejemplo Bolivia, me parece que en El Salvador también, las constituciones, sus cartas fundamentales ya tienen este desarrollo con lenguaje incluyente o con lenguaje de género, como también se le conoce. Entonces, pensemos que quizá el primer instrumento o el instrumento más importante pues es la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes. Luego tenemos también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, documentos esenciales si ustedes quieren plantear un caso ante la jurisdicción interamericana. Y tenemos el protocolo, un protocolo muy importante para el sistema de derechos humanos, que es el protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Todavía no llegamos a los derechos políticos. Tenemos también como un instrumento importante el protocolo que prohíbe o relativo más bien que prohíbe a la abolición a la pena de muerte. Tampoco tiene probablemente un contenido de tipo político, aunque bueno, pues hay una discusión, por sobre todo de tipo académica o de las ciencias sociales, que plantea la pena de muerte como un instrumento también político de control de las personas. Pero bueno, en este momento ya en el que nos encontramos ahora como humanidad, siglo XXI avanzados, pues ese ya no es la temática, ¿no? Hay una convención también específica en materia de desaparición forzada de personas. Es un instrumento importantísimo y ha servido
en muchos países en donde sí se han instalado comisiones de la verdad para conocer o para atender asuntos relacionados con, sobre todo, periodos de dictaduras en donde se desapareció y se reprimió políticamente a muchas personas, qué fue lo que pasó. Y en ese sentido yo sí creo, aunque este protocolo o este tema de la desaparición forzada de las personas no se suele ligar con la parte del estudio de los derechos políticos, tiene una importante relación y carga, porque en nuestro país quizá la discusión puede ser planteada de manera distinta, como se plantea en algunos otros países. Hay que recordar que en muchos países de la región, todavía hasta los años 80, algunos un poco más, Perú en los 90, tenían dictaduras. En Argentina fue hasta mediados de los 80 también, y que un tema muy importante que sobreviene al cese de las dictaduras y estos periodos de transición hacia sistemas democráticos es qué hacer con el pasado. Y pensemos que cuando uno dice qué hacer con el pasado es porque hay un ambiente social muy importante que tiene presente que las dictaduras utilizan de manera muy importante la tortura, la desaparición de las personas como una manera o como parte de sus mecanismos de control arbitrario del poder. Entonces, hay socialmente hay ¿cómo decirlo? Una parte muy importante de este tránsito de las dictaduras hacia los gobiernos democráticos tiene que ver con pactar qué es lo que se tiene que hacer, les decía, con respecto a hechos del pasado. Y pareciera ser que la respuesta es obvia. Ya me gustará escucharlos hacia la segunda hora que estemos platicando, porque creo que estos ejercicios se vuelven más interesantes cuando colectivamente podemos dialogar. Ya no estamos en esas épocas en donde se asume que la persona que habla sabe todo o sabe mucho. No, más bien partimos de que ha estudiado unos temas y que nos puede compartir y dar contextos y marcos, pero también que quienes escuchan tienen experiencia en otras muchas cosas. Entonces, por eso se vuelve muy interesante que podamos intercambiar ideas. Y también es importante considerar que si se trata de preguntas difíciles, las contestamos entre todos. Las fáciles, esas si quieren sí, yo de esas me encargo, pero de las difíciles entre todos. Entonces les decía que esta convención, más bien esta convención, la Convención Interamericana sobre el Tratamiento sobre Desaparición Forzada de Personas, creo que deberíamos de darle más importancia en México. No es que en otros lugares no, porque les decía que a pesar de que suele desvincularse de la parte política, están de manera tristemente inevitable muchas veces asociadas, porque acuérdense que la desaparición de personas, desde esta lógica de los sistemas de protección de los derechos humanos, está pensada como desde los estados, son agentes del estado los que a través de la definición de sus políticas públicas o de sus proyectos políticos hacen o mantienen o promueven estos ambientes en donde la desaparición de personas es posible. Pensemos que debería ser escandaloso que esto siguiera pasando, y estamos hablando de un país en donde aún y cuando afortunadamente no tenemos esta característica social no venimos de una dictadura, al menos no de los años o de las décadas inmediatas anteriores, pero sí cómo explicar al mundo o a nuestros hijos, o cómo nos explicamos nosotros como sociedad que puedan desaparecer 43 personas, cuando, bueno, por mencionar un caso, pero el número de desapariciones reconocidas de personas en este país es de más de 90,000 personas. Pero para no
hacerlo tan abstracto, cómo pueden desaparecer 43 personas y cómo podemos no saber todavía qué fue lo que pasó desde el punto de vista legal. Y bueno, esto es muy importante y esto tiene, sin duda, desde mi punto de vista, un contenido importante respecto a lo político, porque como vamos a ir platicando, lo político tiene que ver mucho más que con una idea que muchas personas tienen de que se agota en lo electoral o en las urnas, ¿no? Lo político en realidad tiene que ver con un sistema de libertades mucho más amplio en donde todas las personas tenemos que tener la posibilidad de que nuestro proyecto de vida pueda realizarse, porque existen no solamente derechos que son protegidos, sino existen también garantías para asegurar esos derechos. Y con ello existen órganos a cargo de la satisfacción o de la tutela de esos derechos que a su vez ofrecen garantías para que nosotros podamos conseguir. Pero entonces, bueno, nada más ahorita estamos enunciando algunos de los instrumentos de este sistema interamericano de derechos humanos. Yo quería llamar su atención en para que lo piensen en términos de derecho comparado. Les decía, es útil ver casos en la región, por ejemplo, en Argentina, en Perú también, en Guatemala, en donde, les decía, en la década de los 80 hubo estas transiciones a sistemas democráticos y los estados tuvieron que hacerse cargo de los enjuiciamientos y de la situación de las personas desaparecidas, que igual que en México eran muchísimas y además desaparecidas por los gobiernos, ¿no? Por las dictaduras. Y entonces una decisión inicial de los gobiernos democráticos es: ¿qué haces? Dedicas tus esfuerzos, asumiendo además que todos los recursos, tanto humanos como presupuestales, como incluso de tiempo, con los que cuentan los estados, son finitos, son limitados. Y entonces tú pones tu atención en construir instituciones democráticas, o concentras tu atención en enjuiciar a todas estas personas que participaron de desapariciones forzadas. Entonces, pues, por el momento ahí la dejamos. Si viene el cuento después, podemos regresar a este tema, pero por el momento creo que hasta aquí va la pena. Luego también tenemos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Este instrumento del sistema también es muy importante, sobre todo en el ámbito del derecho penal y del desarrollo también de los organismos nacionales en materia de derechos humanos. Ha sido muy, muy importante. Sí tiene un poco menos que ver con los derechos políticos. Y luego tenemos una convención que es muy importante para este momento de la vida pública en el que nos encontramos, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y esta convención tiene también un alto significado, importancia y vinculación con los derechos políticos. Más adelante vamos a hilar por qué. Pero quizá ahorita nada más vale la pena decir que esta convención es uno de los fundamentos al desarrollo antes de que tuviéramos una ley. Hay que recordar que hay que recordar si lo sabíamos, y si no, hay que tener en cuenta que es hasta el 13 de abril del año 2020 cuando se modifica la Ley General de no sé cómo se llama, sí, en contra de la violencia, Ley General a una vida libre de violencia, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Y la legislación penal, y ya se tipifica tanto como infracción como delito la violencia política, la violencia de género, específicamente la que nos interesa a nosotros para efectos de la sesión es la violencia política en razón de género. Pero esto, les decía, fue hasta el año 2020. Para quien... Esa. Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Muchas gracias. Y quizá lo que es
interesante pensar en cuanto a aportación del sistema es que antes de que tuviéramos estas leyes, uno de los apoyos importantes, o les decía de los fundamentos o de las bases normativas con las cuales los tribunales, en particular el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pudo conocer de los primeros casos. En el tribunal se conocen los primeros casos de violencia política en razón de género a partir de los procesos electorales del año 2015. No había ley, y se imaginarán, y bueno, y les decía, parte del fundamento era estas convenciones, la fuerza o el sustento normativo se tomó de esta convención, bueno, ustedes a nivel regional y de la propia, del Sistema Nacional de los Derechos Humanos, la que deriva de la ONU, y así fue, digo, junto con, en una lectura armónica con el artículo 4 de la Constitución, con el artículo 1 constitucional, y con una muy buena apoyo a partir del 2011 con la reforma en materia de derechos humanos. Bueno, así es como se pudo ir haciendo esta primera configuración normativa que identifica que el derecho a la no discriminación o a la no agresión o a la no violencia de las mujeres por razón de género desde la perspectiva de los derechos político-electorales también es sujeta de tutela, ¿no? Ya después se vinieron otros problemas interesantes, problemas en términos jurídicos, ¿no? De hasta dónde con este sustento puedes avanzar una causa y hasta dónde puedes incluso sancionar. Hay algunos asuntos interesantes que plantean un problema o una defensa desde el punto de vista de la retroactividad, ¿no? De la aplicación de la reforma. Por ejemplo, en hechos que se denunciaron o que habrían tenido lugar en el 2018 y que con apoyo en la Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, pues se plantearon ante los tribunales, ¿no? Y la defensa de los violentadores o violentadoras, porque hay que recordar que en esta materia la violencia en razón de género no es una ley de la violencia que cometen los hombres, es de las personas que violentan a las mujeres con independencia del género con el cual se identifican, pero que las violentan en razón de género, o sea, por ser mujeres, porque les asignan o les atribuyen una serie de roles o de estereotipos a partir de los cuales se espera el comportamiento de estas mujeres. Bueno, entonces, como pueden ver, estos son los principales instrumentos del sistema, así en términos generales. En estos existen pues todo un desarrollo filosófico, democrático, normativo de los derechos humanos, y todos estos, ya sea los protocolos o las convenciones adicionales, temáticas específicas, tienen un desarrollo todavía mucho más concreto. Quizá también vale la pena decir que aunque hay una discusión en términos pues filosóficos y académicos de si todos los derechos humanos tienen la misma jerarquía o si hay diferencias. Quizá lo que es útil para nosotros como estudiosos de los derechos humanos políticos es pensar que la Corte Interamericana ha establecido una diferencia importante y a lo mejor no hablamos de jerarquías, pero sí de que un grupo de derechos humanos son absolutos y existe otro grupo de derechos que sí admiten algunas restricciones. El caso de nosotros, el caso de los derechos políticos, pertenece a este grupo de derechos en el que se admiten restricciones o se justifican ciertas restricciones. Y esto pues es importante. En cuanto a esta parte general, también es útil pensar, hay que decir que las sentencias de la Corte Interamericana tienen unas cualidades que hay que tener en cuenta y que son además interesantes.
La Corte Interamericana funciona en única instancia. Esto es importante porque es terminal, es una instancia terminal. No, sus sentencias tienen carácter definitivo y son inapelables en términos del artículo 67 de la Convención Americana. Igual y mencionaremos un par de artículos, pero no se crean que muchos. Les decía que me parece que el 23 sí, de ese vamos a hablar más al ratito porque ese tiene un contenido pues, muy importante de derechos políticos, pero en realidad la parte importante es pensar esto, que se trata de una instancia que tiene, cuyas sentencias tienen un carácter definitivo y son inapelables y deben ser, porque así se han comprometido los estados que aceptaron la jurisdicción. México aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1988. ¿No? Esto fue casi 20 años después de que se creó la Corte Interamericana. No tiene, y tiene entonces, si lo vemos en términos de lo que les decía, de como una línea de tiempo, como un flujo de eventos, pues, y no fue sino hasta casi 20 años después que se emite el primer asunto en donde se condena al Estado mexicano, ¿no? Entonces, una de las características, les decía, es que las sentencias de la Corte tienen que ser cumplidas por los estados en forma íntegra. O sea, no hay manera de decir, bueno, pues sí te acepto esta partecita, pero esta no. No es como en el caso de las comisiones nacionales, perdón, de la Comisión Nacional o de las comisiones locales de derechos humanos, ¿no? En donde la fuerza de sus recomendaciones pues es pues más moral, pero no existen instrumentos para hacer coercitivo el cumplimiento de ahí, por eso se llaman recomendaciones, ¿no? Y no sentencias, digo, además de la naturaleza del órgano que las emite y de las características que tienen los procedimientos que siguen los órganos garantes de los derechos humanos en el ámbito doméstico, pero bueno, esto es importante verlo, porque un asunto que se somete a jurisdicción de la Corte Interamericana y que se falle y que trae aparejada una condena, se tiene que cumplir. Y aquí también da igual si, o sea, el argumento no puede ser en caso de que se condene, por ejemplo, al Estado mexicano por hechos que ocurrieron en el año 2012, un argumento no podría ser yo no gobernaba, entonces yo no lo acepto porque yo no participé de esos hechos, porque es importante considerar que se condena a los estados, no a las personas, ¿no? En ese sentido, pues no existe este espacio para desacatar este tipo de sentencias internacionales. Los estados deben acatar todas y cada una de las disposiciones o de las condenas porque se rigen por el principio de la buena fe, ¿no? Sin reservas. Entonces, bueno, este también es un tema interesante. Esta parte de la admisión de restricciones a los derechos es muy interesante porque, les decía, aunque puede haber no un consenso en que existen diferentes tipos de derechos humanos, ¿no? Y entonces más bien el convencionalismo asume que no podemos distinguir estos. Una buena manera de entender las diferencias entre ellos, pues sí es esta de se pueden o no se pueden restringir. Por ejemplo, el derecho a la vida, pues es un derecho que no acepta, o a la integridad personal, pues es un derecho que no admite excepciones. Estarán de acuerdo. O sea, no podemos decir que pactamos el respeto al derecho a la vida y además suscribimos una convención que prohíbe o que busca la abolición de la pena de muerte y otra que prohíbe los tratos crueles, inhumanos, y decir al mismo tiempo
que en algunos casos se justifica que una persona pierda la vida. Digo, que pierda la vida a causa de una condena estatal, ¿no? Entonces, en ese caso estaríamos ante, por ejemplo, les decía, el derecho a la vida ante un derecho de tipo absoluto. En el caso de los derechos políticos, estamos ante un ámbito de protección distinto, en donde les decía que sí se pueden dar ciertas restricciones. Ahora, la convención, bueno, la carta y todo el sistema internacional, lo que entienden que estas restricciones tienen que estar justificadas y tienen que estar sometidas a un análisis de proporcionalidad en relación con los bienes que buscan salvaguardar. En ese sentido, pues sí se justifican razones por edad, por género, por alguna otra, díganme que se me esté. Edad, género, nacionalidad, ¿no? Pero estas tienen que estar plenamente justificadas. Ahora, existe este estado de excepción o de libertad configurativa de los estados, les decía, si entendemos que el sistema es un sistema de mínimos, en donde asume que hay derechos que son inherentes a las personas, pero en donde entonces se justifica que pueda haber estas restricciones. Ese es el caso también Castañeda-Gutmann, que vamos a ir medio entrando a grandes salpicadas, pero que ahí se planteaban dos cosas. Una, que es muy interesante, que la vamos a ver ahorita con un poquito más de detalle, que es el derecho de acceso a la jurisdicción nacional y a contar con un recurso efectivo para poder plantear una negativa, en este caso, de su deseo de inscribirse como candidato para ser presidente de la República de manera independiente. Y la otra parte, o sea, eso tiene que ver con un ámbito de acceso a la justicia. Pero la otra parte del derecho sustantivo es que él quería ser postulado, como hoy les decimos candidatos independientes, pero en ese momento nuestro sistema constitucional no lo permitía. Estamos hablando del año 2004, cuando él le solicita al Consejo General del Instituto, en ese tiempo era Instituto Federal Electoral, ahí ya trabajabas, ¿no, maestro Batos, en ese entonces? Sí, ¿no? Entonces, él le solicita, pues tú has de haber asesorado por ahí, que no. Sí, sospecho. Sí. ¿Verdad? Bueno, ahorita nos cuentas tú, porque es bien interesante. Él lo que, en la parte sustantiva, en la parte político-electoral, él lo que decía es que, por un lado, la Constitución, en el artículo 35 constitucional, tutela el derecho de los ciudadanos, si cumplen ciertos requisitos mínimos, a ser postulados o a ser votados para cualquier cargo de elección popular. Pero luego teníamos una restricción en el artículo 41 constitucional que establecía que los partidos eran la única vía para poder postular a las personas para un cargo de elección popular. Y entonces, pues él dice con sustento en el artículo 35, oye, Consejo General, yo quiero ser candidato y no quiero contender con un partido. Y entonces registra. Y el IFE, en ese entonces IFE, lo que le contesta a través de una de sus direcciones ejecutivas es, pues no te podemos registrar porque te tiene que postular un partido político. Obviamente, en ese momento, la ley, bueno, en ese tiempo era Código Electoral, hoy tenemos una Ley General de Procedimientos Electorales y luego leyes locales, pero en ese tiempo, a nivel federal, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales desarrollaba esta parte del derecho de los partidos políticos a postular candidaturas. Si eso está bien o está mal, es muy debatible. Lo cierto es que existen razones importantes para que los partidos fueran la única vía de acceso. Y estas razones lo vamos a ver un poquito
pinceladas porque pues en 2 horas no podemos hacer mucho más que una reflexión del caso, pero había una justificación y la hay todavía, y hay quienes seguimos pensando que deberían seguir siendo solo los partidos políticos los que postulen a las personas. Y la razón es que en todos estos países, sobre todo en los países de la región en donde se apuesta por el fortalecimiento de los partidos políticos, hay consecuentemente obligaciones para darles financiamiento público, o sea, preponderantemente funcionan. O sea, los partidos políticos, aun y cuando no son muy populares, ¿no? Y tienen mucho desprestigio, y en todas las mediciones que hay sobre percepción y confianza, suelen estar en los últimos lugares, pero más allá de eso, si lo pensamos en función no de quiénes son sus miembros, si le quitamos los colores y los nombres y los apellidos a las personas, si los pensamos como mecanismos de participación organizada para acceder al poder, lo que tenemos es que son estas estructuras de interés público que tienen derecho a recibir financiamiento público, y en nuestros países eso también tiene una razón importante, porque lo que queremos es que tengan los recursos suficientes para que no tengan que recibir dinero del narcotráfico o de Odebrecht o de cualquier constructora o de cualquier lado, ¿no? Entonces, en términos de modelo, la apuesta es por contar con entidades que tengan recursos y además tengan obligaciones. O sea, los partidos políticos tienen como finalidad, si fuera una empresa diríamos su misión es buscar la participación política, acercar la política a las personas, buscar que las personas se involucren, y por eso hay una relación entre el número de afiliados que tienen, el número de votos que reciben en las elecciones y el derecho al financiamiento al que tienen acceso. O sea, entre más promoción política hagan y más apoyos o respaldos políticos o electorales obtengan, pues se asume que están cumpliendo mejor su misión, ¿no? Si los vemos como empresas. En ese sentido, había entonces, porque además hay que recordar también de dónde venimos. Y ¿de dónde venimos en lo inmediato? ¿No? Veníamos de un sistema hegemónico, de un sistema político electoral que estaba cerrado a los partidos políticos, y en ese sentido hubo una reforma muy importante en 1977 que tuvo por objeto liberar al sistema. Había muchas restricciones para poder crear partidos políticos y también para acceder al financiamiento, y no solamente al financiamiento, también consideremos que en un país entonces, vemos en los años 70, en los años 80, en donde los principales medios de comunicación con el electorado eran la radio y la televisión, obviamente al tener un partido hegemónico que controlaba las concesiones, o sea, y los permisos de quién podía tener una estación o un canal una estación de radio, un canal de televisión, obviamente además con la penetración que esto tenía en la sociedad, y siguen teniendo, la radio sigue siendo, a pesar del desarrollo de las tecnologías y a pesar de la existencia de las redes sociales, la gente en este país y en muchos países, por ejemplo Bolivia, piensen las características de Bolivia, un territorio rural con zona el desarrollo de telecomunicaciones no llega, pues la gente, su principal medio de información y formación de opinión sigue siendo la radio. Entonces, todo esto tiene que ver con lo mismo, porque tomó muchos años en este país construir bases constitucionales y garantías para que los partidos políticos tuvieran la posibilidad, primero, de obtener los registros como partidos. Y quien dice obtener el registro dice que puedan participar, pero luego tomó muchos años y mucho trabajo poder participar de manera efectiva, o sea, en igualdad o al menos con oportunidades mínimas de poder hacer competencia. Y eso significó romper un montón de barreras para que las personas no fueran perseguidas políticamente y encarceladas
o bien para que contaran con acceso a la radio y a la televisión. Todo esto se fue desarrollando en el ámbito electoral, mecanismos, ¿no? Para que las tuvieran acceso, por ejemplo, para lograr que las televisoras transparentaran las tarifas de la venta del tiempo aire, y eso a su vez llevó a otra lucha para que una vez que se conocieran las tarifas, se estandarizaran los precios, de tal forma que no le saliera básicamente muy barato al partido en el gobierno poder acceder ilimitadamente a los medios de comunicación, y le saliera más caro a los partidos de la oposición, de tal manera que pues, se pueden dar cuenta que el derecho no basta, el derecho por sí solo se queda en el papel, lo que importan son las garantías, y estas se van construyendo. Entonces, todos los años 90, el Instituto Federal Electoral se crea en 1990, y hay que pensar que todavía tiene que pasar todo un proceso para poderlo separar del poder ejecutivo, y para que su presidente no fuera el secretario de Gobernación, y para que las decisiones del Consejo no fueran tomadas desde la presidencia de la República. Y junto con eso hubo que construir un montón de cosas y de herramientas, como confianza, que es lo más difícil de construir, la confianza ciudadana. Y esto se construyó también en buena medida a partir de instrumentos en los cuales participaban los partidos políticos, como por ejemplo en la comisión, en todo el registro federal de registro federal de electores, ¿no? que es el órgano técnico que tiene a su cargo la emisión, la expedición de la credencial de electores, y junto con eso crear otro instrumento que es poderosísimo y es importantísimo, es de los instrumentos más confiables en relación a la población que existen en este país, que es el Catálogo General de Electores. Y luego de ahí surge otro instrumento que es la Lista Nacional de Electores. Son ahorita esos dos instrumentos contienen registros de cerca de 90 millones de personas, de los más grandes de la región, del sistema interamericano. A lo que voy con todo esto es que había muy buenas razones para apostarle a la vía de los partidos políticos, por todo esto que les estoy contando, ¿no? Porque me arranqué de, acuérdense de dónde venimos, no nos olvidemos, por qué el acceso a las candidaturas, y luego hay otro tipo de razones que igual pueden ser muy discutibles, ya nos compartirán sus puntos de vista, pero es que si uno, o sea, los partidos políticos también están pensados como estas estructuras organizadas que tienen unos órganos en buena medida similares a los de cualquier organización política formal, como pueden ser, a escala, por supuesto, pero pensemos que si alguien no puede obtener el respaldo, al menos, de un partido político, es mucho más difícil pensar que va a obtener el respaldo en las elecciones de muchas personas, ¿no? O sea, sí hay un funcionamiento que va de lo micro a lo macro, que tiene como propósito convencer del proyecto político, porque hay que recordar que uno también registra, o sea, bueno, los partidos políticos o las candidaturas registran un programa de gobierno, un ideario, o sea, no nada más es voten por mí porque soy que tengo muchas farmacias, y porque o porque soy carismático, o porque soy actor o actriz y mucha gente me conoce. Eso tiene que estar conectado con todo, con una plataforma política, o sea, de un partido político, o sea, esto funciona como los partidos políticos, además de tener diferencias de tipo ideológico, pues también tienen, les decía, programas y políticas que son los que impulsan, con independencia de las y los candidatos. Cierto, dirán, pues, si ni siquiera una vez en el poder muchos se acuerdan de las promesas de campaña, que se van a estar acordando
de los estatutos partidistas, ¿no? O del programa que registraron. Eso es verdad, pero acuérdense que si nos metemos en estas poquitas, en esta clase a eso, no vamos a terminar y vamos a salir tristísimos y pensando que para qué nos inscribimos a este diplomado y más en viernes. Entonces hay que pensarlo más, quitándole los nombres y los colores, más como ese modelo. Entonces, visto así, si hacen, yo les digo que. Ahora, imagínense si no también, y hoy tenemos candidaturas independientes, ahorita platicamos del caso Guzmán, porque pues ya saben, uno empieza a platicar, entonces nos empezamos a enojar y entonces ya no queremos nada, ¿no? Nos ponemos necios y pero no se trata de ponernos necios, no ahorita, no a las 6 de la tarde. Lo que sí es importante, creo, es pensar, qué implicación tiene esto, ahora también desde el punto de vista del derecho a la información. En aquellos lugares les digo, hoy tenemos candidaturas independientes. Afortunadamente hay unos candados que prohíben que no basta que alguien alce la mano y diga que quiere ser candidato independiente. Sí tienen que conseguir apoyos y sí, dependiendo del cargo, estos apoyos tienen que estar dispersos, sí. Y qué bueno, porque si no, les voy a contar rápidamente de una elección a la que me tocó ir y en donde la boleta, de hecho le hice en sábana, es que ni siquiera me alcanzarían las manos para enseñarles, bueno, hagan de cuenta, era como cuatro. Y piensen en una boleta como de 1 metro, de 1 metro como por 60, que se doblan así como tlayudas, pero boleta electoral. El único país en la región, bueno, en el mundo, en donde se eligen a las juezas y a los jueces y a los consejeros de las magistraturas, nuestro equivalente al Consejo de la Judicatura y nuestro equivalente a la Suprema Corte de Justicia, nada más que hay Tribunal Constitucional y Tribunal Superior de Supremo de Justicia, es en Bolivia. El número de personas que se pueden inscribir es pues abierto. Todas las personas que cumplan requisitos. Bueno, y además, es que, no sé si, es que esas sí son, es que me estoy confundiendo, pero no, pensé que me estaba confundiendo más bien con El Salvador, porque en El Salvador también pasa algo similar y ahí también me tocó estar y también son unas listas enormes, porque puede haber hasta esas 149 personas en la boleta electoral y además con su... Brasil, fíjate que ese no lo conozco, pero en Bolivia sí me tocó estar en la elección de juezas y jueces y en El Salvador también estuve en 2019 y el tema es que pensemos desde el punto de vista de la ciudadanía, si es posible, las fotografías, pero cuadrititos así, milimétricos, imposible reconocerlos, pero pues según hay, como anuario de secundaria, pero además de secundaria, así, donde de estos que tienen 100 alumnos, es imposible. Lo hace indudable. No es cierto que son más democráticos, porque además es imposible que una persona para formarse opinión sobre una opción política pueda tener el tiempo y la capacidad de analizar las propuestas de todas esas personas. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con una justificación de por qué los derechos políticos sí pueden admitir ciertas restricciones. Entonces, es cierto que la Convención que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Convención Americana establecen como un derecho humano el derecho a ser votado, sí. Es cierto que pues casi todos los países de la región, ay, no entendí lo de la pluralidad compartida, pero ¿qué te parece, Lisette? Que ahorita, yo les quiero proponer que a las 6 hagamos una pausa rapidito, nada más para tomar un poquito de agua, le seguimos, y como a eso de las 6:20 empezamos a reflexionar juntos para que no sea pesado para ustedes y para que podamos poner el énfasis en aspectos importantes, porque les digo, vamos a estar viendo el artículo 23, muy importante de la Convención,
pero ese en cualquier momento, pues ustedes lo abren y lo leen. La idea más bien es irlo comentando, ¿no? Entonces, quizá de todo esto, la idea, el highlight con el que nos tenemos que quedar es que existen derechos humanos que, aún siendo tutelados y reconocidos por el sistema interamericano, tienen restricciones. Es el caso específicamente del derecho a ser votado, ¿no? Dependiendo cada sistema o cada ordenamiento jurídico, sus razones tendrán. Por ejemplo, en algunos países, el ser un ministro de culto te inhabilita para que puedas ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, ¿no? Ahora, esto tiene que verse evidentemente caso por caso. O sea, las restricciones, en principio, están amparadas por la libertad configurativa que la Carta le otorga a los países. Pero una vez que estas disposiciones se vuelven un obstáculo para que alguien pueda ejercer su derecho en los términos en que lo entiende, incluso a la luz de sus propios ordenamientos constitucionales, es cuando se activa, después de haber agotado los recursos internos, por supuesto, del país, la jurisdicción nacional, se activa este derecho de poder acudir ante la comisión y luego ante la Corte Interamericana en la búsqueda o en el planteamiento de la tutela efectiva de su derecho. Entonces, si no tiene inconveniente el maestro Matos Cuevas, ¿podemos hacer una pausa? ¿Sí? ¿Son las sí o no? Por supuesto que sí, doctora. Si usted gusta, retomamos a las 6:05. Perfecto, no más. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias a usted.
Listo. ¿Alguien vive por acá? Hola, Fernando, creo que estamos solos. Sí. Muchas gracias. Hola. Hola, Liz. Hola. ¿Retomamos, ¿Qué doctora? punto hay? Retomamos. Perfecto. Vamos. Perfecto. Entonces, para esta segunda parte, ahora sí ya dejamos de lado la descripción del sistema interamericano, ya recordamos que tiene dos órganos, que la Corte Interamericana especialmente es muy relevante para nosotros porque pues, es la instancia final a la que podemos acudir para hacer un planteamiento de alguna violación de algún derecho político. Hemos mencionado de manera enunciativa cuáles son los principales instrumentos del sistema interamericano y empezamos a hacer algunas reflexiones importantes que nos sirven como premisas para poder relacionarnos de una mejor manera con el sistema de los derechos humanos y con el contenido específico de los derechos políticos. Ahora, ya en cuanto al tema de los derechos políticos, es útil pensar que los derechos políticos están pensados como un componente muy importante de los países democráticos, porque estos derechos, tanto su reconocimiento como su tutela, refuerzan a las democracias. Pensemos que los derechos políticos, pensemos en los derechos políticos como una relación, en una relación con la democracia, en donde si no se da una cosa, no se puede dar la otra. No, esto es, no puede haber democracia si no hay derechos políticos. Y siempre que hablemos de derechos hay que estarlos pensando en esta doble dimensión. Derechos reconocidos y en las garantías para hacer efectivos esos derechos. Recordemos que en nuestro país hasta hace poco y en muchas áreas todavía existe esta idea, este formalismo mágico que asume que porque un derecho está reconocido en un ordenamiento, en una constitución, por ese simple hecho ya somos un país que lo reconoce, ¿no? Cuando lo más importante, o sea, si lo fácil y si no, pregúntenles a los legisladores y si no veamos la Constitución Política de la Ciudad de México, si por derechos no para. El problema no está en cuántos derechos tiene capacidad de reconocer un cuerpo político como los legisladores, pues si no es competencia, el asunto realmente está en cuántos derechos puede garantizar el sistema, el que sea, el sistema político, y por supuesto, por político es en todas sus ramas el tipo de derechos. ¿Desde hace cuánto no dice la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna? Que nos pregunten o que nos digan más bien en dónde podemos ir a hacer un planteamiento de violación a ese derecho y quién nos lo puede satisfacer. Entonces, siempre hay que pensar los derechos también en función de eso, de las garantías, de los procedimientos, de las autoridades que, claro, el derecho a la salud, y si nos ponemos todavía más realistas, el derecho a la seguridad pública, ¿no? Y entonces aquí también tiene mucho sentido esta otra idea que si no hay presupuestos, no puede haber garantías asociadas a los derechos. Pero bueno, esto es algo que yo les propongo que siempre pensemos cuando estamos hablando de derechos para problematizar o para dimensionar o incluso para colocar sí, en perspectiva la posibilidad de un derecho es si existen todos estos complementos que se necesitan para poder hablar de que en este país es un derecho el derecho a cualquiera de los que ustedes me digan que hemos mencionado. Entonces, les decía que hay que pensarlo como una relación. No puede haber democracia si no hay derechos políticos, con toda esta implicación que ya les he contado, ¿eh? No nada más con el reconocimiento. Y a su vez,
no puede haber o no pueden entenderse los derechos políticos si no existe democracia. Entonces, esta es una relación en donde interactúan unos con otros y donde hay que entender los derechos en ese marco, en el marco de la democracia. O sea, qué tan restrictivos o qué tan liberales o tuteladores nos vamos a poner respecto a una situación que se nos plantee, tiene que ver con la pregunta de qué tipo de democracia tenemos o bien con la de qué tipo de democracia queremos, ¿no? Porque necesariamente la respuesta de si se puede hacer o no algo en el ámbito político o en el ámbito laboral va a tener que necesariamente responderse a partir de la postura que nosotros asumimos respecto de cómo tiene que ser el sistema. Más liberal, ¿no? Asumiendo que las y los ciudadanos son personas que cuentan con criterio y con aptitud para formarse una opinión respecto de algo, o si vamos a tutelar y tratar a la ciudadanía como menores de edad y como personas que como no pueden distinguir opciones políticas o electorales, pues hay que estarle poniendo contenciones o barreras o obligaciones adicionales a los partidos políticos para que no vayan a engañar a la ciudadanía. Entonces, bueno, esto es importante. La participación política también hay que considerar es un derecho de contenido muy amplio y muy diverso que incluye diferentes tipos de actividades. En la Carta Interamericana se enfatiza la importancia que tiene la participación política y se entiende como un proceso permanente de participación que refuerza la democracia representativa, sobre todo, aunque no exclusivamente, porque también hay que pensar esto en términos de que cada vez existen más y se desarrollan más procesos de participación ciudadana semidirecta o distintos de los procesos electorales. En todo este sistema interamericano de los derechos humanos, hay que pensar que los derechos, y también en la Constitución de México así está pensado, en que los derechos políticos tienen dos aspectos. Por un lado, el derecho al ejercicio directo del poder, esto es el derecho a poder ser votados, cumpliendo, claro, ciertos requisitos, y luego el componente del derecho a elegir, o sea, a quienes nos van a representar, ¿no? Es agua de Jamaica, ¿eh? Salud. Sí, porque yo vi que Atos me vio así como de... Mire. No me veas feo. Entonces, es importante considerar esta idea de la amplitud porque los derechos políticos no se agotan solamente en estas posibilidades de votar y ser votados. Interactúan necesariamente y se refuerzan con otros derechos que son esenciales para poder ejercer los otros dos. ¿Como cuáles más? Pues el derecho, por ejemplo, el derecho de organización, el derecho a formar partidos políticos. Y esto no es menor, les decía que hasta antes de 1977 el sistema era sumamente cerrado a la formación de nuevos partidos políticos. Esa es una manera de mantener el control político, ¿no? El poder político, pues en la medida en que tú evitas que haya más competidores, y por eso ya ni hablemos de candidaturas independientes, porque si tú cierras la puerta que permite que haya mayor participación, pues evidentemente tienes altas posibilidades de seguir manteniendo el poder. Creo que José López Portillo fue el presidente que fue candidato único, ¿no? Pues claro, cuando uno ve con cuánto, de hecho uno se pregunta, pues ¿por qué ganó con el 82% y no con el 100% de la votación, ¿no? Entonces, esto es importante, el derecho de organizarse, de reunirse, de poder formar partidos políticos, de poder postular ideas antagónicas o ideológicamente contrarias, tienen que entenderse como parte de los derechos políticos. El derecho al debate libre, a la libre circulación de ideas, en cualquier vertiente. Nosotros las personas necesitamos, y sobre todo hay que pensar que en términos del sistema,
los derechos políticos están pensados en términos de la ciudadanía, o sea, no puede ir, y la ciudadanía tiene que ver con una calidad que reconocen los estados a las diferentes personas de acuerdo con cada país. En este país, para ser ciudadanas y ciudadanos mexicanos, pues necesitamos tener al menos 18 años, entre otras cosas, contar con un modo honesto de vivir. Y esto del modo honesto de vivir, antes era como una referencia que parecía que estaba como pues ahí, como de adorno, ha cobrado una mayor visibilidad y trascendencia en la medida en que, como consecuencia de la publicación de la ley, de las reformas en materia de violencia política en razón de género y de todos estos fallos y que ya traen aparejada una sanción o reparaciones, orden de reparación de daños, se pudo construir un sistema nacional de personas violentadoras por razón de género en materia política. Entonces, hoy, por ejemplo, hay una asociación o una presunción de que se pierde el modo honesto de vivir cuando una persona es sancionada y es incluida en este registro público de violentadoras y violentadores. Y esto apenas ha sido planteado en asuntos jurisdiccionales del año pasado, en sala superior ya nos ha tocado ver algunos asuntos, y es algo bien interesante, porque, y más extenso, pero es solamente ahora una idea para que nos la quedemos, para seguir reflexionando con ella respecto del modo honesto de vivir. Yo digo, también tendrían que perder esta presunción al menos por un tiempo las personas que sean condenadas por delitos de corrupción, sobre todo aquellos que ocurren en el nivel más alto del servicio público, ¿no? Pero bueno, entonces, lo importante de esto es pensar que desde el punto de vista del ejercicio de la ciudadanía es importante que contemos con la garantía de que se nos van a respetar otro grupo de derechos que son derechos políticos también, pero que no tienen que ver solamente con esta expresión que se agota en lo electoral, ¿no? O sea, asociada a los procesos electorales. Sin duda que la realización de elecciones libres, periódicas, en donde se garantice la secrecía del voto, son un aspecto muy importante o un grupo de derechos muy importante de los derechos políticos, pero también lo son, por ejemplo, el respeto a la libertad de las personas y a la integridad de las personas, lo que comentaba Lisette, ¿no? El derecho a la seguridad. En la medida en que no se garantiza eso y que una persona no considera que existe el ambiente o las garantías para que pueda libremente expresar cuáles son sus opiniones, porque existe el temor de que pueda ser encarcelado con motivo de como represalia de sus opiniones o de que le sea cancelado un medio de comunicación. Esto es muy interesante, aunque es todo otro tema, no daría tiempo de revisarlo, porque el tema, por ejemplo, de la libertad de expresión es uno de los temas o de los derechos más extensos y sobre los que existe mayor desarrollo y mayor evidencia o mucha evidencia de muchas violaciones, ¿no? Por ejemplo, esto de la censura a los medios de comunicación o la posibilidad de que si no se alinean a las agendas, y hablo de toda la región, esto es un problema público con el que lidian las democracias, sobre todo en este tránsito, en este proceso de consolidación de las instituciones. ¿Cómo hacer para desvincular el control que se tiene, el control estatal que se tiene de los medios de comunicación, para que no se entienda como una interdependencia, como un pago de favores o como un temor a las represalias, ¿no? Y en ese sentido también hay un desarrollo muy importante, por ejemplo, de la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa, de cómo han funcionado
como un instrumento de control político las asignaciones en materia, por ejemplo, de propaganda gubernamental. Sobre todo porque los medios de comunicación, sobre todo los que hacen periodismo de investigación, los medios más independientes o críticos, pues tienen menos posibilidades de subsistir a partir de la venta de publicidad, porque no son, por tratarse de medios de periódicos o medios informativos o medios de investigación, pues son menos atractivos para la compra de publicidad de grandes marcas, ¿no? O sea, estas otras grandes marcas prefieren colocar su publicidad en otros lados. Entonces, muchas veces la publicidad oficial funciona como un, se le llama subsidio para la subsistencia de los medios de comunicación. Pero al mismo tiempo, cómo enfrentar que se entienda que ese subsidio debe entenderse de manera desvinculada de los intereses y de manera distinta al pago de favores, ¿no? Bueno, entonces, el resumen con esto, lo que es importante de esto es que tenemos que pensar que cuando pensemos en los derechos políticos, pensemos en que no, así como no se puede hablar de derechos políticos sin hablar de democracia, no podemos hablar de derechos políticos sin hablar de otro grupo de derechos, sin los cuales, de otro grupo de derechos humanos, ¿no? Sin los cuales no hay condiciones o no hay garantías para poder realmente ejercer los derechos políticos en plenitud. Entonces, otra idea quizá de cierre de esta parte es pensar que los derechos políticos están asociados al principio democrático. Y que cuando pensamos en términos del principio democrático, pensamos también en términos como de una tríada, ¿no? En donde los derechos y libertades pues son la base, por el otro lado están las personas y por el otro lado están las garantías. Si no se dan estas tres cosas, o sea, una persona real, concreta, que tiene la posibilidad o la expectativa de poder ejercer ese derecho, y si no existen garantías para que ejerza ese derecho, pues estamos hablando de un sistema incompleto y de una transgresión al principio democrático. Es necesario verlo así porque cada componente tiene sentido en función del otro. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a revisar. Déjenme prender la luz. Muy rápido. El caso que quiero comentarles, y se los cuento muy rápido, ya vimos algunas cosas, para entonces sí, a las 6:30 puntualísimo, empecemos a intercambiar ideas, ya que el maestro Atos nos cuente cosas que él sabe de por qué él estaba, por qué él lo vivió, por qué él era parte de ese Consejo General, cosas que nos pueda contar que la sentencia no nos dice, pero quizá algo que sí es muy importante de esta sentencia es pensar, les decía, que en ese momento, o sea, hay que ubicarnos en el año 2004, ¿no? Esta persona, Jorge Castañeda, célebremente, ¿cómo se dice? Célebremente famoso, muy conocido. Lo que hace es, bueno, el marco jurídico es importante, el artículo 35 que dice que todas las personas tienen derecho a ser votadas. Este derecho es consistente con este sistema interamericano de derechos humanos que hemos estado platicando, y luego tenemos esta restricción en el artículo 41 constitucional, teníamos en ese entonces, que decía que la única vía para que pudieran ser postuladas las personas a los cargos de elección popular eran los partidos políticos. Él intenta obtener el registro a través de una solicitud que le plantea directamente al Consejo General. El Consejo General, a través de una de las direcciones técnicas, la unidad de dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos, le comunica que es inatendible su petición con base en esta restricción, y entonces él impugna
esta decisión, esta negativa, ante un juzgado de distrito. El juzgado de distrito pues le dice igual que es inatendible y impugna ante la Suprema Corte de Justicia, y pues como la Suprema Corte de Justicia no tiene competencia para conocer de casos concretos de materia electoral, pues le dicen que pues hasta ahí se queda. Entonces él acude ante la Comisión Interamericana a hacer el planteamiento de su caso, y esencialmente pues lo que este caso tiene como dos componentes. Les decía, por un lado, la ausencia de un mecanismo, de un medio de impugnación específicamente para poder controvertir ese acto de una autoridad electoral, porque aunque ya existía el juicio para la ciudadanía, hoy le decimos juicio para la ciudadanía, pero se sigue llamando juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, todavía está en lenguaje no incluyente, pero bueno, coloquialmente a este juicio ya se le llama juicio para la ciudadanía. Estaba también cerrado a la posibilidad de que cuando se impugnara la negativa del registro de una postulación, tenía que ser de aquellas que hicieran los partidos políticos, porque no existía la posibilidad de postularse de manera independiente. Entonces le dicen que no, plantea el caso y sorprendentemente el caso se resolvió muy rápido. Los asuntos en la Corte Interamericana suelen tardar muchísimos años, pero muchísimos es muchísimos. Ya si para la siguiente sesión nos queda un huequito, podemos platicar de un caso que, por ejemplo, Nicaragua, una violación a una niña, delitos sexuales a una niña de 8 años. El asunto es del 2006, si no me equivoco, 2004 o 2006. Se acaba de fallar, condenando al Estado nicaragüense por todo lo que hicieron mal, entre ellos por una revictimización de la que entonces era niña, pues imagínense, hoy es una persona joven adulta. Entonces, este caso se resolvió muy rápido, pero bueno, lo que la Corte Interamericana resolvió fue que hizo un análisis en términos de la Convención, de los derechos, tanto que reconoce, que reconoce el artículo 23 de los derechos políticos, entre ellos les decía el derecho a ser votado, pero el artículo 23 tiene dos apartados, un apartado 1 y un apartado 2. En este apartado 2 es donde viene lo que platicábamos hace ratito, y es esta como reconocimiento de que es un derecho de libre configuración interna, y que entonces esto sí, lo que significa es que los estados pueden reglamentar el ejercicio de este derecho que ya está reconocido. Aquí nada más hay que tener un poco de cuidado con la palabra reglamentar. Reglamentar se debe entender desde el punto de vista del sistema interamericano y de este compromiso de reconocer como un derecho de las personas el de ser votados, como complementar legislativamente este derecho con todas las garantías que se tienen que dar para que efectivamente las personas lo puedan ejercer. Y este segundo párrafo lo que dice, y esto es importante para la resolución de este asunto en lo que se refiere a la parte electoral, es que las leyes de los estados pueden reglamentar este ejercicio exclusivamente atendiendo a razones de edad, de nacionalidad, de idioma, de capacidad civil, de salud, de capacidad mental, y en relación con su situación ante el sistema penal, esto es, si están privados o no de sus derechos. Hay países en donde las personas pueden votar, ejercer su derecho
al voto pasivo, aún estando privadas de la libertad. Entonces, bueno, esta salvedad que hace el párrafo segundo del artículo 23 es importante porque es la que termina justificando que efectivamente se reconozca que, o no se condene al Estado mexicano por establecer esta disposición o esta restricción al ejercicio de las candidaturas vía los partidos políticos. Sin embargo, sí se condena al Estado mexicano porque no, para ese momento el Estado mexicano no tenía un recurso judicial efectivo. Esto es, un medio de impugnación nacional que sirviera para poder combatir el acto y para obtener una modificación, una revocación, o en el peor de los casos para el que le impugna, pues una revocación. Pero al final es la posibilidad de que su asunto fuera revisado de manera judicial. Entonces, la condena es muy importante porque deriva o impulsa un grupo de reformas legislativas muy importantes, entre ellas, al menos entre las medidas que la Corte Interamericana revisa para ver si ya se había cumplido esta condena, pues está el hecho de que en el 2017 se reformó la Constitución y se estableció que las salas del Tribunal Electoral podían hacer control de convencionalidad de las propias leyes electorales, y también después, en el año 2008, se modificó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de manera que las personas, entonces sí, se amplió la competencia de este juicio para la ciudadanía para que tuvieran esta vía para plantear estos asuntos. Ya después viene otro desarrollo legislativo y constitucional. Hoy las candidaturas independientes no solamente están reconocidas a nivel constitucional, sino están también reglamentadas en la ley, de manera que es totalmente distinta la situación normativamente hablando que existía cuando él presentó el caso ante la Comisión Interamericana. Y también decir que la parte que respecta a la tutela judicial efectiva, pues también hoy prácticamente son muy pocos casos, o al menos a mí no me ha tocado ver un caso en el cual se le rechace la entrada a un asunto cuando se plantea una violación de derechos político-electorales. Incluso se creó, eso no existe por ley, el juicio electoral, JE, para poder conocer a través de esa vía de asuntos que no tienen establecido un medio de impugnación específico en materia electoral para poder hacer un planteamiento de violaciones a derechos político-electorales. De manera que esta sería la explicación muy, muy carrereada, muy rápido, para poder tratar de cubrir el objetivo que tenía propuesto para la clase, pero creo que sería muy interesante escucharnos. ¿Qué opinan del caso? ¿Qué pueden aportar? ¿Qué reflexión les motiva? Tanto, acuérdense, hemos visto el sistema interamericano de los derechos humanos en general, como ya en acción a través de la Corte Interamericana. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere? Y bueno, no sé si el maestro Datos nos queda platicar algo de ese caso que sepa y que hasta ahora no ha contado en exclusiva. Bueno, rápidamente me gustaría comentarles, yo no laboraba en el INE exactamente cuando, digamos, ocurre, pero sí me tocaron más bien las secuelas, la defensa del caso precisamente ante la Corte Interamericana, pero como ustedes saben, ante la Corte comparece el Estado mexicano como tal, y el Estado, representado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, pues pedía información a los distintos órganos, a las distintas autoridades involucradas para plantear la defensa. Entonces, cuando llega el tema, digamos, al entonces IFE, y se buscan los motivos por los cuales se rechazó el registro de esta persona que aspiraba a ser candidato independiente, el razonamiento era el siguiente:
Como comentaba la doctora Fabiola Navarro, el COFIP entonces vigente, que ni siquiera era el del 2008, sino el previo, es decir, el de 2006, no tenía contemplada esa figura. Entonces se decía, en el supuesto en que yo le conceda el registro, adquiere todos los derechos que cualquier otra candidatura postulada por un partido. Entonces le tengo que dar financiamiento público, tiempo de acceso a radio y televisión, franquicias postales y otros derechos. Y literalmente no hay reglas de cómo pueda hacerlo. Se decía, bueno, ¿cuánto dinero le doy? El mismo que le daría yo a la candidatura que menos recibió, pero ¿con fundamento en qué? ¿Con fundamento en qué disposición? O cuánto, recordarán ustedes que en ese entonces no existía el modelo de comunicación política, sino que existió un modelo de libre contratación en radio y televisión. Entonces se decía, bueno, ¿cuánto dinero de ese le doy para que contrate tiempos en radio y televisión? Y el problema además es que si él va con las televisoras, como ocurrió en ese entonces, pues le van a cobrar el triple por pasar sus spots. Entonces él después va a venir a quejarse conmigo, que le sale carísimo salir en la radio o la televisión, porque tienen que pagar más. Y eso pues va a generar inequidad en la contienda. En fin, en esencia se decía, el problema está en que tengo una ausencia absoluta de leyes secundarias, de legislación, con base en la cual pueda atender todas las prerrogativas y todos los derechos que le corresponderían si se volviera candidato independiente. Y el INE no puede legislar. No podía estar generando para cada derecho y para cada supuesto un acuerdo excediendo notoriamente su facultad reglamentaria y diciendo, bueno, para este caso específico, a él, al señor Jorge Castañeda, le toca tanto dinero. ¿Por qué? Pues porque yo considero que le toca lo mismo que a otro candidato o al que menos recibe, bajo un principio de equidad o bajo una equiparación, etcétera. Y tanto en dinero y tanto en franquicias postales. Es decir, se decía, el INE hubiera excedido totalmente su competencia constitucional, volviéndose un legislador en materia electoral. Por lo tanto, pues ante esas situaciones que se le dice que no. Evidentemente sabía que contra eso se podría alegar la eficacia directa del derecho constitucional. Es decir, que podía plantearse por parte del candidato que al estar previsto en la Constitución, ya era un derecho que se tenía que aplicar. Ojo, esto fue previo a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, como también comentaba la doctora Fabiola. Entonces, digamos, no estaba tan de moda el tema de la eficacia directa. Había una tesis ahí de la Corte, pero era como el temor, ¿no?, del INE. En esencia, esa es la defensa que se plantea. Y el otro argumento era, si yo le digo que sí a él, sin ningún requisito, como comentaba también la doctora, ¿qué impide que el día de mañana tenga yo la fila de 75 personas que me digan que también se quieren postular a la presidencia? Y a todos les tengo que dar, entonces, entrar. Yo tuve el gusto de conocer a la doctora justo en el INE, y si algunos de ustedes conocen las oficinas, pues saben que está la mesa del Consejo General, en donde están sentados los partidos políticos. Pero literalmente, adentro del INE hay oficinas de cada partido. Las oficinas de Morena, del PAN, de Movimiento Ciudadano, etcétera. Entonces se decía, bueno, ¿qué hacemos si tenemos 75 candidatos independientes a la presidencia? Le doy una oficina a cada uno y lo siento en la mesa del Consejo General. O sea, en verdad, porque si no, después me van a alegar que no tuvieron la misma representación, se van al tribunal y ahí está la nulidad de elección. Y recuerden ustedes que si se declara la nulidad de elección es volver al paso 1 de registro de candidatos, es más, a precampañas. Entonces, después que hicimos toda la elección, gastamos todo el dinero, realizamos todos los actos, etcétera, se anula porque no hubo esas condiciones de equidad y ahí te voy otra vez. Tiempo en el cual además no habría, o más bien diríamos, bueno, se tendría que hacer una elección extraordinaria prácticamente inmediata para evitar el vacío de la presidencia. Porque la elección se estaba calificando y a los pocos meses, pues ya salió el presidente vigente. Entonces teníamos un plazo como de 2 meses para realizar una elección presidencial de nuevo. Pues no. Entonces, ante ese riesgo es cuando se toma la determinación de plantear la negativa para que pueda existir el candidato independiente. Esos son los argumentos que esencialmente esgrimió el INE, ¿no?, y son los que se plasmaron en ese documento que después se presentó ante la Corte Interamericana. Pero como señala la doctora Fabiola, el tema es que decía la Corte Interamericana, pues sí, y pueden existir ciertas restricciones, pero tú partes de una restricción absoluta. Ninguna persona que sea postulada por un partido puede lanzarse al cargo. Si
Es decir, dentro de tu libertad configurativa no puedes llegar a ese extremo, porque ya prácticamente estás denegando el derecho. Muchísimas gracias, doctora, por permitirme la participación. A grandes rasgos, esa fue la experiencia. Yo creo que al contrario, muchas gracias. Incluso hasta el cambiar de voz hace que sea mucho más interesante poder reflexionar el caso. Muchas gracias por compartirnos, porque en efecto el asunto es interesante. Yo creo que la reflexión sobre si se deben permitir o no las candidaturas independientes sigue siendo vigente. Aunque en ese tiempo la condena no fue, o en ese caso, digamos, la condena no fue por no permitirle el registro, porque hay que pensar incluso que él solicitó su registro en el 2004 y la elección fue hasta el 2006. ¿No? Y además también puede ser muy opinable si había una restricción absoluta o no, porque la posibilidad de que se postulara a través de los partidos políticos ahí estaba. Y yo les decía, a ver, ahorita, ¿qué opinan ustedes sobre las candidaturas independientes, sobre su pertinencia, sobre su utilidad? Yo les voy a contar que yo salí del IFE, ya era INE en el 2014, que es cuando se transforma, y estuve un tiempo haciendo como litigante. Ahorita estoy en la sala superior del Tribunal Electoral como secretaria de Estudio y Cuenta, pero lo que les quería decir es que me tocó ver un asunto de una persona que se quería postular como candidato independiente para el proceso del 2018. Sigue siendo imposible postularse, o sea, imposible desde el punto de vista de las exigencias de la ley, ¿no? Y esto, sí, existen ciertos lineamientos que buscan evitar la injerencia del dinero privado, ¿no? Y tienen que abrir una cuenta, y tiene que haber una asociación civil, y tiene que haber supuestamente transparencia en el manejo de los recursos. Esta persona que nos contrató, obtenía el dinero de empresarios. Y, o sea, todos los cálculos que hizo para realmente poder obtener el número de apoyos que se necesitaba, para tener presencia además en el país, o sea, para que fuera de veras, porque además se quería postular a candidato presidencial. Entonces, construyó toda una red de amistades que estaban relacionadas con Televisa y con el medio del espectáculo, para que lo invitaran a programas y para poder darse a conocer. Es imposible que pensemos, lo creo sinceramente, que eso es posible sin mucho dinero. Ahora se monetariza todo. En esa época no. Ahora le pone la autoridad administrativa electoral precio y lo calcula y está tasado cuánto vale si tú echas un tweet, pero además si eres influencer o deportista o dependiendo tu número de seguidores, cuánta influencia puede tener. En ese tiempo no. Entonces, a mí al menos como modelo sí me gusta más la vía de los partidos políticos, porque también está esto de la responsabilidad solidaria, para decirle de alguna manera que se crea, ¿no? Y al menos creo que existe, o sea, es en este país, donde somos más de 100 millones de personas, ¿no? Y considerando además, si consideramos los que hay en Estados Unidos, creo que es imposible pensar que le puedes llegar a todas esas personas nada más si te pones o sea, con tu buena intención y siguiendo los pasos que establece la reglamentación de las candidaturas independientes. Entonces, a mí me parece que formalmente, pues sí, existe este derecho y demás, pero que te lleva al mismo efecto indeseado, que es el que se busca evitar con el uso preponderante de recursos públicos. A ver, adelante, Lisette. Hola, buenas tardes, doctora, compañeros, compañeras.
Tengo muchas preguntas, doctora. La verdad es muy interesante todo lo que nos ha comentado, muy digerible. La verdad estoy muy contenta con pasar el viernes con usted y con mis compañeros. Bueno, la primera es las comisiones que refirió respecto de la convención. Déjeme regresar a mis apuntes. Usted mencionó que había ciertas comisiones que en los países cuando las personas desaparecían, se hacía una investigación. Estas comisiones son miembros de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No siempre. Los países suelen invitar, sí, a personas ya sea de las Naciones Unidas o del sistema interamericano, para que haya personas expertos en los temas y neutrales con relación a los intereses políticos. Excelente. En el caso Castañeda, a mí me gustaría saber si hay algún precedente, criterio, jurisprudencia en el cual, o no sé si dentro del tema, del asunto, se abordó la omisión legislativa para no tener esta figura de candidatura independiente en nuestro país y como se establecía en la Constitución, que fuera violatorio de derechos humanos. Hay que recordar que la condena es por la falta de un mecanismo de tutela de derechos, y respecto de eso sí hubo una condena. Y en el documento, es un pronunciamiento del 2013 donde se da cuenta de las acciones que México hizo para poder cumplir con lo que le ordenó la comisión. Se da cuenta de todas las reformas constitucionales y legislativas, entre ellas la adecuación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, para poder subsanar esta ausencia de un medio de impugnación efectivo. No hubo condena en el tema de la candidatura independiente, porque acá se justificó, después de haberse hecho el análisis de razonabilidad o proporcionalidad de la medida, o sea, la medida consistente en la restricción de que fuera a través de los partidos políticos, se les decía que los derechos político-electorales aceptan restricciones, y esta se encontró como una restricción justificada. Entonces, la reforma que sigue en materia de candidaturas independientes puede tener inspiración. Sin duda, este caso es un caso muy importante y paradigmático, y es un antecedente importante de la regulación de las candidaturas independientes, pero no porque haya sido condenado el Estado mexicano a regular las candidaturas independientes. Ok. Bueno, un comentario. Usted abordaba de algunos países en los cuales había una pluralidad de candidaturas, y que yo mencionaba Brasil. Y yo concuerdo con usted en que, pues, en cierto modo yo me estaría más a favor de la pluralidad partidaria que de las candidaturas independientes. Sin embargo, también como que desde mi punto de vista es importante que los ciudadanos puedan tener este derecho, porque pues se ha visto que algunos que han logrado llegar a obtener un cargo, pues han tenido un buen desempeño. Entonces considero que es válido mantener las candidaturas independientes. Y por último, a mí me gustaría, si fuera posible el día lunes, a lo mejor no hoy, pero si pudieran, cuando hablo de los derechos políticos electorales, de votar y ser votado, pues también se me hace importante el tema del ejercicio del cargo. Que en México tenemos autoridades auxiliares en muchos municipios que no pueden ejercer su cargo dignamente porque no tienen son honoríficos, tienen un cargo honorífico, y muchas veces están supeditados a lo que el ayuntamiento les quiera otorgar. Entonces, en la mayoría de los casos, sobre todo en las rancherías o comunidades, los delegados no tienen las posibilidades económicas
para solventar gastos, papelería, algunas veces ni oficina tienen, y a mí me gustaría como si usted tuviera algún referente o algún material que me pudiera ayudar para pues yo poder organizar algún artículo para Axis. Entonces, bueno, pues muchas gracias, doctora, muy interesante. Al contrario, Lisette, mil gracias. Primero por las palabras con las que iniciaste tu comentario. Dos, gracias por compartir la reflexión del otro lado de las candidaturas independientes. Creo que tienes toda la razón y además creo que eso también hay que considerarlo. Es cierto, existen buenos ejemplos, muy pocos desde mi punto de vista, pero existen buenos ejemplos, sobre todo a nivel de legisladores, de candidaturas independientes que tuvieron un buen ejercicio y influencia en las legislaturas. Uno mientras hablabas me acordaba del de Guadalajara. Pedro Kumamoto. Kumamoto, muy joven. Él dijo no a los partidos políticos, él demostró muchas cosas, entre otras que se puede hacer una campaña electoral sin los grandes recursos, pero estamos hablando él tenía ya, a pesar de la juventud, tenía trabajo comunitario, era una persona, además, yo creo que traía un discurso, una narrativa muy, muy, muy sana, muy refrescante. Hay mucha gente que sí se identifica con las candidaturas independientes porque está cansada de los partidos políticos tradicionales y me escuché como spot de partido político, pero eso es real. Pero también creo que en cargos de tipo federal o más grandes, hay muchos más riesgos por, les digo, la entrada de recursos ilícitos, y los recursos ilícitos no nada más es de empresarios, porque esos podemos asumir que son recursos blancos o limpios, pero también recursos del narcotráfico. Entonces es una realidad. Aquí ya tuvimos en la sala, en la sala superior ya se planteó el año pasado un caso en Michoacán en donde había un pedimento de nulidad de la elección porque se decía que hubo influencia de grupos organizados de narcotráfico. Entonces, sí hay buenas experiencias. La idea es que cada quien se forme su opinión. A mí me parece que para cargo de presidente de la República va en contra de todos los principios y de todo lo que se quiere evitar, pero esa es mi opinión. Me quedo con la tareita. Claro que hay precedentes en donde se analiza, por supuesto, la violación al derecho político a ser votado en su expresión de ejercicio del cargo. Hay muchos. Y también hay muchos relacionados con violencia política de género, en donde ya ganaron las mujeres, pero no les quieren tomar la protesta para ejercer el cargo, no les quieren dar los documentos para que se impongan de los asuntos y puedan votar de manera informada, con mucho gusto. Y gracias también a Carla, porque alcancé a ver que nos hizo favor de compartir la ficha técnica, creo que del caso Castañeda Gutman. Muchas gracias, Carla, qué amables. Y pues bueno, ya nos dieron las 7 de la tarde. Les quiero agradecer por ahora su atención, a los que alcanzaron a participar también la amabilidad de hacerlo. Me imagino que algunos se quedaron a lo mejor con ganas de participar. Espero la siguiente clase que tenemos juntos extenderme yo menos en la explicación, pero sí, como ya vieron, me emociono y me sigo. Pero voy a tratar de reservar más tiempo para podernos escuchar y reflexionar juntos. Como cada sesión que me toca liderar, confirmo que se vuelve mucho más interesante cuando es de los dos lados. Entonces, en ese sentido, agradezco mucho la intervención de Atos Cuevas, a quien le tengo además un profundo cariño, nos conocemos de aquella época, de cuando el IFE era IFE, y muchas gracias a los demás. Les deseo que tengan un viernes tranquilo, que sigan teniendo salud, que tengan un fin de semana buenísimo y nos vemos el lunes. Muchísimas gracias.
Doctora, magnífica exposición. Me parece que nos deja picados, que es lo mejor que se le puede pedir a un ponente, a una ponente, ¿no? Únicamente comentar, sí, como usted lo señalaba, pues el caso Castañeda tiene este efecto o versa sobre la condena por no existir un recurso efectivo, pero como usted señalaba, ¿no? ¿A dónde llega la consecuencia de la sentencia? Pues a que tuvimos que modificar todo el sistema legislativo y el sistema electoral para meter las candidaturas independientes, y ahora parece calzador, ¿no? La verdad es que parece que no entran del todo bien. Ya nos comentaba usted algunos casos. Precisamente en la siguiente sesión esperemos poder ahondar respecto de ellos, ¿no? Pero muchísimas gracias por tocar este caso tan interesante, tan pues fundacional en el derecho electoral, ¿no? Incluso de instituciones. Muchísimas gracias por desahogar nuestras inquietudes, y la vemos entonces en la siguiente sesión. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por acompañarnos. Yo les pido un aplauso para nuestra ponente y nos vemos entonces en la siguiente sesión de este diplomado. Que tengan excelente tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Excelente fin de semana a todos.